Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. El código genio. La guerra de las corrientes. Segunda parte. Antes de abordar la guerra de las corrientes, vayamos ahora a descubrir la historia de Nicolás Tesla, uno de los mayores genios de la industria eléctrica. 9 años menor que Thomas Edison, Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en el pueblo de Smiljan, en el entonces Imperio Austrohúngaro. Hijo de un sacerdote ortodoxo de la Iglesia serbia, su padre se empeñó en que Nikola se acercara a la labor religiosa, pero el chico nunca se sintió atraído a ese mundo. Se cuenta que Tesla era muy hábil con las matemáticas, y que desde edades escolares tempranas era capaz de hacer cálculos rápidos y acertados, aunque fueran complejos. Esto provocó que algunos de sus maestros de escuela lo acusaran de hacer trampas al resolver problemas. Eventualmente, su padre aceptó que Nikola no fuera sacerdote y le permitió estudiar ingeniería. Comenzó a estudiar ingeniería eléctrica, pero no concluyó esta especialidad, aun cuando hay registros que indican que era muy buen estudiante, muy por encima de la media. En 1880 fue hasta Praga, en donde cursó estudios en la Universidad Carolina. Luego de culminarlos, Tesla se dedicó a trabajar en diferentes empresas dedicadas a la energía eléctrica, ubicadas en Budapest y París. En Budapest, Tesla trabajó como dibujante técnico en la oficina central de correos. Una tarde, estaba admirando la puesta de sol húngara cuando una visión lo golpeó. Después de un destello de luz cegador, vio el funcionamiento completo de un motor que usaba un campo magnético, para producir una corriente eléctrica que alternaba su dirección muchas veces por segundo. Nikola tomó un palo y diagramó el motor en la arena mientras uno de sus amigos observaba, sin saber qué pensar. Después de todo, tal máquina era teóricamente imposible. De hecho, 7 años antes, su profesor en una universidad en Austria lo ridiculizó por sugerir que los generadores de corriente continua podrían modificarse para producir una corriente alterna eficiente. Tesla abandonó la universidad un año después, pero su imaginación nunca se detuvo. Mientras estuvo en París, trabajó en la filial de la empresa de Thomas Edison en esa ciudad, y su labor consistía en identificar los fallos que ocurrieran en las centrales eléctricas. En ese contexto, Tesla fue asignado en 1883 a la tarea de construir el motor eléctrico de inducción. Era el primero que se construía en la historia, para ello fue trasladado a Estrasburgo. Gracias a este acontecimiento, Tesla fue recomendado por Charles Batchelor, el gerente general de la compañía Edison, para que laborara directamente junto con Thomas Edison. En 1884 Tesla viajó a Estados Unidos y trabajó con Edison, siendo su subordinado. Thomas Edison era defensor de la corriente eléctrica continua, y este concepto iba en contra de lo que Tesla consideraba una mejor opción para aprovechar esta energía. A raíz de estas diferencias, Edison y Tesla tuvieron constantes discusiones. Según varios historiadores, Tesla tenía un conocimiento y habilidades matemáticas superiores a las de Edison. Gracias a esta condición, Tesla pudo prever que la opción alterna y polifásica de los artefactos que distribuyen la corriente eléctrica era preferible y más eficiente que la opción de corriente eléctrica continua que apoyaba Edison. A pesar de estas evidencias, Edison nunca se mostró dispuesto a apoyar el descubrimiento de Tesla. Algunos autores afirman que tuvo que ver con una expresión del ego, además de que implicaba echar por tierra un sistema que en la época contaba con muchos inversores. Edison había patentado un sistema de distribución de electricidad mediante generadores de corriente continua, que producía un flujo de electricidad en una dirección. El avance de Edison fue un milagro moderno a pesar de tener serias limitaciones. Es decir, los generadores no tenían una forma eficiente de cambiar el voltaje de los circuitos de corriente continua, por lo que las plantas de generación solo podían atender a los clientes dentro de un radio de 2 millas. Por lo tanto, era poco probable que esta forma de electricidad estuviera disponible en áreas no metropolitanas. La red de distribución creada por Edison en Manhattan no solo era inmensamente rentable, sino que era la única opción si querías electricidad. Por eso, cuando Tesla explicó que la corriente alterna sería el futuro de la electricidad, Edison la descartó como fantasiosa e innecesaria.
La corriente continua estaba haciendo el trabajo, a la gente le gustaba, y estaba haciendo que Edison y su financiero, JP Morgan, ganaran sumas exorbitantes de dinero. A los ojos de Edison, cualquier cosa que lo desafiara no era visto como un avance loable de la ciencia y la industria, sino como una amenaza. A pesar de su perspectiva monopolística, a Edison le gustaba Tesla, y lo contrató en el acto para trabajar con sus ingenieros eléctricos. El trabajo de Tesla comenzó con tareas simples como reparar sistemas de iluminación, pero en pocos meses, se convirtió en uno de los ingenieros más valiosos de Edison, y estaba resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Edison se refirió a él como un maldito buen hombre. En 1885, Tesla informó a Edison que podía mejorar en gran medida sus generadores de corriente continua mediante el rediseño de elementos clave. Edison pensó que era imposible y le prometió a Tesla $50,000 si podía cumplir con sus afirmaciones. Tesla trabajó incansablemente durante la mayor parte de un año para mejorar los generadores, instalando piezas de su propio diseño. Una vez completados, sus generadores fueron una gran mejora con respecto a los de Edison. Eran mucho más eficientes y duraderos y, por lo tanto, mucho más rentables. Edison quedó completamente impresionado, pero cuando Tesla pidió que le pagaran, Edison se rió y afirmó que solo estaba bromeando sobre la recompensa. Tesla, no entiendes nuestro humor estadounidense, dijo. En cambio, Edison le ofreció a Tesla un aumento de $10 más por semana, que se agregaría a su salario actual de $18 por semana. Tesla se disgustó y de inmediato renunció. Este fue el comienzo de una enemistad de por vida entre estos dos grandes inventores, una que Edison lamentaría más tarde como su mayor error. Traicionado por hombres en los que confiaba, Tesla se encontró desempleado y con una necesidad desesperada de trabajo para sobrevivir. Irónicamente, aceptó un trabajo como excavador de zanjas para una empresa de Edison y le pagaban $2 al día. Describió este tiempo como uno de terribles dolores de cabeza y lágrimas amargas, un periodo oscuro tan sombrío que comenzó a cuestionar el valor de su educación y conocimiento. Los invitamos a continuar con esta maravillosa historia en la tercera parte de la Guerra de las Corrientes de nuestra serie del Código Genio.